¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición especial de Sin Mordaza. Como siempre, mucha información, semana movidita, políticamente, también legislativamente, porque hubo decisiones en la asamblea conjunta de las dos cámaras. Le vamos a contar todo esto. También ya está en el estudio la directora del Registro Civil, enojada. Me dice que está cansada de que se hable de la situación que se vive en el Registro Civil cuando parecería, lo va a contar ella en primera persona, el desastre que encontró cuando asumió. Y la verdad, la veo muy enojada, me estuvo anticipando algunos temas, pero vamos a charlar con ella qué encontró y por qué está como está hoy el Registro Civil en Santa Fe. También vamos a tener un informe del CUDAIO, cómo se comporta durante la pandemia el hecho de poder conseguir órganos para implantar en personas que necesitan, que son muchísimos en el país, y más de 500 en Santa Fe. Así que todo un informe. Santa Fe se había convertido el año pasado en una de las provincias que más órganos consiguió de aportar a esto de poder dar órganos en trasplante y salvar vidas. Así que no se pierda este informe, no se pierda la entrevista especial. Y tenemos mucha más información con Darío Gómez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Bien. Una semana muy particular porque han ocurrido muchas cosas, mucha aparición de funcionarios nacionales en Santa Fe, algunos con presencia física, otros en forma virtual, incluso el presidente de la Nación, el ministro de Educación de la provincia. Se retomaron las clases presenciales en la provincia esta semana. Hecho muy emotivo hubo, ¿eh? La Sí. verdad que uno ahí se da cuenta cuando puede tomar contacto a través de la radio. Nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con padres, con profesores, con maestras, de cómo reaccionaron los alumnos ante la posibilidad de encontrarse con sus compañeritos, de estar en el ámbito de la escuela, y por ahí no estamos tomando conciencia de los efectos colaterales que va a dejar esta pandemia. Bueno, en el caso de los que reanudaron en forma presencial, chicos de primero y séptimo año o grado, pero solamente en escuelas rurales. Y en este caso, a partir de la próxima semana, van a retomar en los mismos establecimientos educativos el trabajo de las escuelas secundarias, pero estamos hablando de escuelas muy pequeñas, localidades en su mayoría o parajes o comunes, no hay ninguna ciudad, 56 en total. Pero bueno, es lo que hay para esta zona. Son localidades donde nunca tuvieron por ahora ningún contagio. Esos son los que han comenzado. Van a seguir la próxima semana agregando otros años mientras todo funciona así. En Santa Fe, en Rosario, no se habla del retorno a clases presenciales. Sí, el tema son sobre todo los últimos años, de la primaria y la secundaria, donde hay rituales, sobre todo en la secundaria, del quinto año, la despedida, de los compañeros, porque es un paso de la pubertad a de la adolescencia allá a tomar responsabilidad, hay que ir a la universidad, hay que trabajar, y el hecho del viaje de estudio que no se puede concretar, el hecho que tampoco se va a poder hacer la fiesta de colación, son todos efectos que caen muy duro en los jóvenes que estuvieron muchos años ilusionados con esta fecha y que hoy la pandemia se lo arrebató. Bueno, con respecto al tema del coronavirus, hay que decir que en las últimas horas, reunión del ministro de Salud de la Nación, Ginés González, con los ministros de Salud de todas las provincias, incluida la ministra Martorano de Santa Fe, y a Santa Fe no lo trataron muy bien, porque sobre todo cuando se habló de particularmente cada distrito, dijeron Santa Fe está peor que hace 14 días cuando se realizó la misma reunión. ¿Eso qué significa? Que en el anuncio de las próximas horas, la verdad es que Santa Fe no puede cambiar en nada. Y eso significa que no va a haber nuevos permisos para abrir o alguna apertura de alguna actividad. Va a seguir todo como está. Pero no va a haber ni un retroceso de fase, porque lo que se dice es que la gente ya no cumple. No, aparte que no sé si políticamente estaría en condiciones en cualquier gobierno en tratar de restringir algunas medidas, ¿no? Yo creo que hoy la sociedad está muy preocupada por lo económico, hasta por lo mental, lo psíquico, porque todo el mundo quiere estar en la calle, quiere hacer sus cosas, y el tema más allá de que los números asustan lo que está pasando en el sur de la provincia y con lo que puede ocurrir en las próximas horas si esto sigue creciendo. Es decir, vemos que en Cava la curva es descendente. Sí. Aquí todavía seguimos trepando. Bueno, en el caso de Rosario y las localidades vecinas, ya superaron el promedio de los 1.500 casos diarios,
porque no solamente hay que mirar Rosario, sino hay que mirar Villa Gobernador Galvez, Funes, todas las localidades vecinas que sí o sí utilizan el sistema sanitario de Rosario. En el caso de la ciudad de Santa Fe, se decía que la ciudad de Santa Fe, como dicen los chicos, bancaban hasta 150 contagios por día sin problemas en el sistema sanitario. Santa Fe esta semana hubo días que llegaron a los 300 casos. Cuando vos sumás a la ciudad capital, Santo Tomé, Paiva o Recreo, Rincón, supera ampliamente esa cifra. Por lo tanto, está muy complicado. Doy dos ejemplos. El director del Iturraspe está internado en terapia intensiva en este momento. ¿Terapia intensiva? Sí. Lamentablemente, esto es... Eso no sabía. Sabía que tenía COVID, pero terapia intensiva. Sí, está bajo control, estricto, complicado. Y paralelamente en el Hospital José María Cuyen, que es el máximo ofertor de la capital y del centro norte de la provincia, en este momento tienen arriba de los 200 empleados que no pueden trabajar. Son 130 que están o con contagio positivo para COVID o estrecho, trabajador está aislado. Aparte tienen 90 de licencia. No, una locura. Estamos hablando de 220 empleados entre enfermeros y médicos que no pueden trabajar. Para el Cuyen, para que entendamos cómo está la situación, más allá de esta semana se habilitaron 5 camas más de terapia intensiva, pero está muy complicada la situación en la capital de la provincia. Todos miran a Rosario. En Santa Fe capital, la verdad, ha crecido muchísimo los casos y muchos de los casos de la gente internada. Por eso ya se habla de que no hay posibilidades de aperturas nuevas, que todo va a continuar como está, porque el problema de Santa Fe no terminó para nada, ni tampoco se mesetó, sino que está en crecida el tema de los contagios. Bueno, hay un tema, si bien es nacional, pero está tan cerca, y acá el programa nuestro también se ve en Paraná, la situación que está viviendo la familia Echeverre con el tema de la usurpación de los campos donde, bueno, el famoso dirigente de Grabois está a través de una relación con una de las hermanas que supuestamente dice no tener, digamos, identidad para poder haber ofrecido lo que ofreció, porque supuestamente había vendido todas las acciones, todas sus participaciones societarias, incorporó lo que fue, digamos, 40 personas en el principio, ahora son más de 100, una situación bastante compleja. Y yo le digo, Darío, que lo que se está viviendo ahí, con los productores, cada vez más pesado el ambiente de que quieren tomar medidas porque ve que la justicia se demora, la policía no hace nada, usurparon un territorio que supuestamente era de una sociedad, de los cuales los socios son los dueños, son la familia Echeverre, sin esta hermana que dio supuestamente el 40% de su participación en ese lugar, a este abogado para que lo defienda. Me parece que podemos estar corriendo y estar frente a una situación que podemos lamentar todo en el futuro. Hay un malestar generalizado, ¿no? en el campo por este tipo, porque no son casos aislados, así en varios lugares del país que se bueno, repiten. a ver, Grabois lo dijo antes de la campaña de Alberto, que esta medida de tomar campo, tierra para dárselo de los ricos a los pobres, lo anunció antes. Lo que pasa es que en medio de la campaña todo el mundo lo minimizó, dijo, no, es un loquito suelto que dice barbaridades, pero hoy, durante el gobierno de Alberto, se están haciendo algunas tomas de terreno privadas, como lo de Guernica, y hay un montón de lugares más, ni hablar lo que pasó en el sur, allá en Río Negro, así que están apareciendo casos de toma de tierras privadas, y lo de Entre Ríos me parece que puede llegar a tomar, conociendo a algunos actores, un ribete distinto y que se puede salir de las manos y pueda, digamos, a ser un poco el germen de lo que pueda significar en el futuro algún tipo de reacción de los pobladores dueños de los terrenos. La verdad, estoy muy preocupado de lo que está pasando en Entre Ríos. En el plano político de esta semana en la provincia de Santa Fe, varias cuestiones. Por un lado, se armó un lío bárbaro en el PJ. ¡Oh! Revuelo hay. Sí, pero también hay problemas internos en el Frente Progresista. También incluso en la Cámara de Diputados, algo que nosotros ya veníamos comentando que podía pasar en el bloque de Amalia Granata, que se quedó sola. Y bueno, lo que pasa es que lo insólito de todo esto que Amalia Granata tuvo que pedirle a Bonacci, que es el dueño del partido UNITE, con el cual fue ella elegida diputada. No nos olvidemos que tuvo una situación bastante complicada,
porque cuando se armó la lista aparecía la mujer de Bonacci en la lista, ella se opuso y logró que se cambiara la lista después de haber estado presentado. Una irregularidad total, pero como ella tenía el poder de la prensa nacional, generó que le tuvieron miedo dentro de lo que fue el Tribunal Electoral y le dieron la razón a ella, le pusieron la lista que ella quiso. De todos los que entraron, que fueron 6. 4 de entrada se fueron cuando presentó su propio jefe de bancada, jefe de bloque, que es un personaje de Buenos Aires, que ya tuvo antecedentes, lo recordemos, fue el que insultó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su momento, hizo unos insultos muy fuertes por las redes sociales, y en el caso también con el Senado, cuando estaba Michetti, también se mandó algunos desaguisados que tuvo repercusión mediática. Este muchacho es el asesor, la palabra, digamos, es la voz y los oídos de Granata en lo que es el manejo aquí en la legislatura provincial. Y había logrado por lo menos que una de las diputadas se quedara con ella. Ahora, esta diputada Fiorito, que es la que más laburaba, la que estaba presente, porque la verdad hay que decir con todas las letras, Granata no viene hace mucho tiempo. 5 meses. 5 meses que no pisa. A ver, asumió hace exactamente 9 meses y vino únicamente a firmar para cobrar, presentar los papeles para ver cómo era el tema de la plata, cuántos cargos tenía, qué es lo que significaba. Después volvió para no sé qué otra reunión y después no volvió más, 3 veces. 3. Y está viviendo en Pilar, Buenos Aires. Y quiere hablar de lo que pasa en Santa Fe, ni conoce la realidad porque sabe más de lo que ocurre en Buenos Aires porque vive en los programas de televisión, en la radio, está más en Buenos Aires que acá. Ahora se quedó sola. Sí, además, hay que ser sincero, no le gusta Santa Fe. Ella lo ha manifestado en numerosas ocasiones, tenía otra expectativa. Es cierto que la agarró en el medio de la pandemia, pero todo hace suponer que va a ser candidata a diputada nacional. Ella prefiere Buenos Aires y no Santa Fe. ¿Y qué? ¿Los santafesinos tenemos que votarla para que sea, para que lo represente en Buenos Aires? Es otro tema. No, Darío, a ver. Bueno, si ya está demostrando que no le interesa Santa Fe, solamente le saca plata. Y mucha, No quisieran saber. Yo voy a pedir un informe cuánta plata se lleva todos los meses Granata a Buenos Aires. No gasta un peso en Santa Fe. Ni nasta, ni comida, nada. Se la lleva toda a Buenos Aires, la gasta en Buenos Aires. ¿Y quiere ser representante para seguir viviendo en Buenos Aires? Seríamos muy estúpidos si la votamos, ¿no? Bueno, de hecho, tiene un bloque de una sola persona, ella. Sí, porque le dio el partido. Si no, no podía tener bloque. Sí, eso. Bueno, y en el Frente Progresista hay muchos dimes y diretes con respecto a qué va a pasar el próximo año. Porque es cierto, pero este es un programa eminentemente político. Así que los que nos ven y todos saben que hablamos de política. Por ahí si al resto de la gente dice, ¿cómo están hablando de candidatura? En la política se habla de candidaturas y porque todos están... Es lo único que piensan los políticos, a ver cómo armo la próxima lista, dónde voy a estar yo, si me dejaron afuera, o puedo poner otro más para tener más conchavo, no sé, es lo que habla la política. ¿Usted cree que está preocupado si sale la ley de ART o la de paridad? No tanto. Lo cierto es que, bueno, estas cosas son de este momento y en el justicialismo también. El Partido Justicialista ha decidido que en diciembre, el 20, habrá elecciones en la provincia de Santa Fe. No va a haber elecciones, todo hace suponer que va a haber un acuerdo para que continúe esta lista que en su momento se acordó con todos los sectores, vencieron los mandatos, hay una prórroga por el tema de la pandemia, pero hay que, digamos, regularizar esa situación en el resto de los partidos también, En el resto de los partidos también, por ahora no hay mucha noticia con respecto a las fechas. Parece medio difícil hacer una elección, a pesar de que algunos partidos más chiquititos han decidido antes de fin de año hacer alguna elección. Pero el justicialismo tuvo una semana muy acalorada a partir de esta decisión de ver si se renuevan las actividades, las autoridades o si hay algún recambio. Bueno, a ver, la convocatoria es para las elecciones, para las autoridades. A ver, el objetivo de la actual conducción, más la mesa chica que le podríamos poner entre comillas, que se reunió este miércoles a la noche por Zoom. Están los representantes de todos los sectores más importantes, está el del Movimiento Evita, está de la Cámpora, está el del gobierno, está el de Rossi, están todos los sectores, son 6 o 7, no me acuerdo bien la cantidad, son los que tienen la decisión cómo se va a encarar. Primero, hay una intención, por lo menos que siga
que siga Olivera. Lo que pasa es que hubo un ruidito el día anterior, el día martes, porque apareció lo que fue la famosa reunión por Zoom de sectores que quieren participar en política interna del partido. Le pidieron un Zoom a Olivera. Y Olivera dijo, yo me quiero ir, hablaba de que yo estoy cansado, como hace siempre, quería irse. Entonces ahí surgió la propuesta de decir, bueno, si te vas a ir, busquemos un perfil de gente que esté 24 horas dentro del partido, le tiraron una comedia, y hasta se deslizó el nombre de Reviglio, como para que cumpla ese rol de presidente. Esto nosotros lo levantamos, lo anticipamos, y generó un ruido tremendo porque Olivera se enojó porque pensamos que estábamos tratando de hacer una operación para tumbarlo. Primero, él nunca dijo que quería hacer, no aclaró, y esto es el reproche que le hacen los que estuvieron en el Zoom. Él no dijo, yo quiero seguir siendo, porque no, se terminaba ahí la discusión. Si todo el mundo reconoce que Olivera fue el hombre que armó la unidad, aunque duela, decía, la unidad, y trató de que sí o sí se llegue todos juntos a las elecciones, y es el que logró el triunfo en la provincia de Santa Fe para el peronismo. Es decir, Olivera, como le dijeron en ese Zoom, está en la historia de haber recuperado para el peronismo el poder de la Casa Gris, digamos. Eso se lo reconocieron. Pero como él dijo, me quiero ir, tiraron nombres como el de Reviglio. Después se sintió enojado, porque él no contó la verdad lo que pasaba. La mesa chica ya sabía que quería que sea él, porque la propuesta que hizo María Eugenia Bielsa fue que Perotti sea el presidente. Esta fue la propuesta. Perotti dijo, no, yo ni loco, ¿qué voy a estar con los líos que tengo en la Casa de Gobierno? ¿Presidente del partido? No, no quiero. Bueno, en base a eso, como ya lo había hablado con Olivera, Olivera sabía que no quería ser Perotti. Y es más, le habían dicho, seguí vos. Ahora, no blanqueó esa situación. Ese fue el error de Olivera. No blanqueó que quería ser. Cuando no blanqueó, que dijo, me quiero ir, aparecieron nombres. Ahora tiene que rebobinar, porque la mesa chica le dice, bueno, sumá, hablá con todos los sectores, incorporemos algunas figuras más, que es el trabajo que le pusieron el miércoles. Ojalá estos sectores que se sienten excluidos los sienten a sumar, porque mucha gente quiere trabajar y sobre todo el peronismo lo necesita para las elecciones del 2021, que va a ser muy difícil en Santa Fe, porque va a tener un correlato nacional. Y si no está la militancia para sostener en lo nacional, no está tan bien todo, por lo tanto, la disputa, la diferencia, la grieta que pasa en el país se va a reflejar en Santa Fe. Y fíjense que en las últimas elecciones, a presidente en Santa Fe, ganó Cambiemos. Y eso el peronismo lo sabe. Por eso, más que nunca, Olivera tendría que salir a sumar todos los sectores, porque le va a tener que pedir un esfuerzo especial, no solo tanto para sostener la gestión de Perotti, que es lo fundamental que tiene el partido aquí en la provincia, sino también sostener la gestión nacional, porque se va a precipitar la gestión nacional. Lo que pasa es que en la barrida, porque se van a elegir senadores y diputados, también le toca a lo que pasó en Santa Fe. Por eso es muy importante el trabajo que puede hacer a partir de ahora, pero Olivera tenía que haber blanqueado, yo quiero seguir siendo, y se evitaba este dolor de cabeza y esta polémica que se generó en los días anteriores. En las últimas horas, en la sesión conjunta de diputados y senadores, se decidió suspender al fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto, un tema que ya hemos tratado en numerosas ocasiones, 6 meses, sin goce de haberes, prohibición de pisar el edificio de cualquier Ministerio Público de la acusación de la provincia. Por ahora 6 meses. Sí. Si se consigue elementos que algún fiscal del Tribunal Federal lo acuse o lo procese, sería destitución. Bueno, en el caso de él, recordemos que está vinculado a una causa donde aparece ligado un vendedor de estupefacientes, básicamente, ¿no? Sí, a ver, tienen escucha y hay fiscales federales que lo tienen apuntado. Sí, básicamente si eso. Si sale el autoprocesamiento, de acá a 6 meses, automáticamente se va a juntar nuevamente la comisión de acuerdo y va a pedir la destitución. Él tenía trato, una vinculación con alguien que era un dealer, vendía un vendedor. Sí. Unánime fue la decisión, toda la Cámara. Todos. En el caso de Ponce Asad, lo que se decidió es
expulsarlo. Está preso, ¿qué quiere? ¿Que lo vamos a dejar? ¿Que lo vamos a sancionar? ¡Está preso! Tanto él como Sergal, Claro, no hay forma de reivindicarlo. No. Lo que sí es cierto que en este caso era fácil saber también por unanimidad. En el caso de Blanco hubo algún problemita, finalmente se pusieron de acuerdo en la suspensión por 6 meses. Así que eso decidió en las últimas horas la reunión conjunta de diputados y senadores. Bueno, tuvimos una charla también, porque ya que nos estamos metiendo en las internas del socialismo, en las internas del PJ, hay que poner un poquito en la interna de Cambiemos. Está linda esa interna. Que también tiene interna. No, porque aparte ahora, con lo de Macri y lo de Larreta, se está empezando a abrir las aguas. Larreta está incorporando un nuevo proyecto, que ahí debe estar María Eugenia Vidal, está Riconti, ¿cómo es? Ritondo. Y por el otro lado, Macri con la presidenta del partido, con Angelini. Bueno, hablamos con Corral, porque hace pocas horas hizo un Zoom con Larreta y con Roy López Molina de Rosario. Ojo con esta dupla. Y le preguntábamos, ¿de qué hablaron? Mire lo que me contestaba en un programa que hicimos para Rosario. Por eso le robamos este pedacito para compartirlo, porque es muy jugoso. Habla hasta de Lipsi, habla de Perotti, habla de Jatón y hasta de Husky. Lo escuchamos. Nos invitó a que Juntos por el Cambio esté unido y que logremos presentar una opción de Sí, pero esté unido, pero hace pocas horas el propio expresidente Macri ya juega la interna en Santa Fe diciendo su candidato a senador es Angelini. Un poco como que cuando hablan de unidad, las candidaturas tienen que esperar un poco más. Pero sí, bueno, de candidaturas no hay que hablar todavía porque falta mucho tiempo y sería faltarle el respeto a la gente, ¿no? Lo que sí, en el caso nuestro con Roy López Molina, somos complementarios porque él es de Rosario, nosotros más del centro-norte. No, aparte creo que encontraron la misma mirada de la... Sí, compartimos valores y compartimos una manera además dialoguista y moderada de trabajar, como Horacio Rodríguez Larreta, que él tiene un pensamiento totalmente diferente a Alberto Fernández, sin embargo se sienta a hablar de los problemas, porque la gente no tiene la camiseta de un partido o de otro y necesita soluciones. Hablamos del tema porque días atrás yo le hice una nota acá para este programa al propio Roy López Molina, a raíz de una encuesta que se estaba haciendo a nivel provincial, que justo a él le tocó también el llamado para responder a una encuesta donde hablaba principalmente cómo verían de que en el frente, digamos, de Cambiemos se incorpore gente del Frente Progresista y especialmente la figura de Lichi. Él saltó como una araña diciendo que no, porque no tiene nada que ver, siempre estuvo en la típoda de lo que era el proyecto de Cambiemos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes personalmente y cómo lo analizaron con Larreta? Porque Larreta le llegó el expediente para sumarlo a Lichi. Horacio cree como nosotros que hay que hacer una buena propuesta de Juntos por el Cambio, que es la fuerza nacional que va a ir a elecciones el año próximo. Recordemos, Carlos, que son elecciones nacionales. Sí. En Santa Fe se eligen además senadores nacionales, además de los diputados nacionales. Pero lo que va a estar en discusión es si el gobierno de Alberto Fernández va bien o si hay que tomar por la alternativa de la oposición, que es Juntos por el Cambio a nivel nacional. Yo soy radical y mi partido además se integra Juntos por el Cambio. Ojalá se quieran sumar otras fuerzas. No lo veo al socialismo, no porque nosotros no querramos, sino porque muchos dirigentes socialistas se han pronunciado a favor. Sí, el límite es Macri, decían. Pero incluso de las medidas más polémicas, porque tomemos por caso la estatización de Vicentín, que el radicalismo unánimemente, incluso en la provincia de Santa Fe, salió a decir que estaba en contra por razones obvias. Es una empresa de nuestra provincia. Sin embargo, hubo dirigentes socialistas que se pronunciaron a favor de esa medida de Fernández y otros que no opinaron. Nosotros no dejamos de hablar con nadie, queremos tener un diálogo y conversar. Sin embargo, lo que no vamos a dejar vacante es el espacio de construir una alternativa nacional, porque el país lo necesita, porque quienes decían que venían a llenar la heladera y a aumentar el 20% a los jubilados y a resolver los problemas financieros, hoy el dólar cuesta 4,5 veces más que cuando ganaron la PASO. Tenemos una pobreza de más del 50%, al fin de 2/3 de nuestros niños son pobres.
Y eso requiere una alternativa, una opción de gobierno humilde también que asuma los problemas que hemos tenido, el aprendizaje de los errores cometidos durante el gobierno de Macri y capitalizando esa experiencia hacer una propuesta de futuro. ¿Ustedes lo que creen que Macri, como dice que no va a ser candidato, hay que renovar y hay que apostar a otras dirigencias que las tiene, que cambiemos? Bueno, hay figuras como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, que es un gran gobernador de su provincia, logró resolver problemas que parecían imposibles, por ejemplo, ordenar el espacio público, mejorar la seguridad, que los presos trabajen en las prisiones. Alfredo es de nuestro partido, es una referencia permanente para nosotros. Hay muchas figuras. Macri tiene que ocupar un rol en el equipo, pero ya no será el rol protagónico. Yo creo que es sano que el expresidente se exprese, incluso que asuma errores y aprendizajes, él lo ha dicho. Tendrá que jugar un rol, pero Juntos por el Cambio es un equipo. La novedad, y creo que la buena noticia, es que todos tenemos sentido de unidad. Después, al momento de las candidaturas, están las PASO, hay herramientas para definir cuáles son los liderazgos, pero es importante que estemos trabajando para darle una opción al país. Cortita y con respuestas cortitas, si se puede. A ver, tenemos al menos minutos más. Evalúeme la gestión de Perotti, Haskin y Jatón. Bueno, les tocó una bravísima, que es la pandemia, ¿no? No terminaron de hacer pie ninguna de las gestiones. A Pablo lo veo con iniciativa, no me sorprende porque lo conozco, lo veo aún en medio de la dificultad, con una fuerte iniciativa. Tengo una imagen de ese momento, de aquel viernes que los jubilados, porque se abrieron los bancos, salieron a hacer trámites y hubo mucho riesgo de contagio, de él con un megáfono tratando de organizar, aún en un momento muy difícil, con iniciativa. No soy la persona indicada para evaluarlo a Jatón, porque, bueno, mi rol de ex intendente hace que tiene que evaluarlo a la gente, esperemos que pase el tiempo un poco. Y en el caso de Perotti, también una gestión con dificultades, nosotros tratando de ayudar, porque es un momento muy difícil. Yo he tenido varias reuniones con el gobernador y hemos hablado por teléfono y con sus ministros, ojalá podamos ayudarlo, pero lamentablemente los resultados en seguridad no se producen. Los problemas de la cuarentena extendida demasiado han traído dificultades en la economía y la educación. ¿Leyó el proyecto que se llegó a la legislatura ahora, que son 3 leyes en una, digamos, son 3 leyes para el proyecto, digamos, de seguridad en la provincia? Estamos estudiándolo, tenemos un equipo muy competente de seguridad, no quiero adelantar opinión porque son proyectos complejos. Y muy largos, muchos artículos. Sí, pero estamos estudiándolo con la voluntad de que ese tiene que ser también un tema de política de Estado, ¿no? Porque la seguridad no la va a resolver una sola gestión de gobierno, los problemas son muy complejos, hay economías del delito muy enraizadas en la provincia y eso requiere de un trabajo conjunto también. Y el papel de la oposición, de Lichi más precisamente, que encarna toda esa oposición, junto con Maxi Puyaro, que son los que están cuestionando la gestión de Perotti. ¿Cómo la está viendo? Porque son muy críticos, están como queriendo cogobernar, gestionar, porque todas las leyes que le hagan es como que diciendo, toma, acá tenés para hacer, digamos. Bueno, tienen responsabilidades de gobierno, ¿no? Porque son mayoría del Frente Progresista en la Cámara de Diputados, por lo tanto, tiene la responsabilidad de conducir una parte de la legislatura, pero a su vez haber terminado un gobierno que también tenía, por ejemplo, en el tema de seguridad, malos resultados, con lo cual todos tenemos que ser muy humildes, me parece, y buscar entre todos cuáles son las mejores soluciones. A ver, y para cerrar, usted fue muy crítico algunas veces con el propio socialismo, con Lichi, porque no todo lo que se decía por ahí era verdad, sobre todo en las peleas cuando hablaban de números o cuando usted tomó una decisión y con la EPE de bajarle el castigo que vino después, el no mandar tráfico. Además, se fue yendo la gestión debiéndole plata que usted podía haber cancelado de ella. Se la depositaron el día después que usted se fue. Y cuando nosotros con Simorraza hicimos un montón de investigaciones sobre hechos puntuales y hay un silencio, digamos. ¿Cómo evalúa la gestión del socialismo después de todo lo que ha pasado, digamos? Bueno, en el caso de la ciudad de Santa Fe, yo debo decir que el gobierno provincial dejó una deuda muy importante
que el gobierno de Perotti en parte fue saldando, pero en parte todavía queda, por ejemplo, respecto del Fondo de Financiamiento Educativo, que eso compensa parte de la deuda corriente que le quedó a la administración actual, que tiene la administración actual dos componentes de la deuda. Uno, consolidada de largo plazo, que los propios concejales habían votado. De hecho, el propio Emilio Jatón como concejal aprobó esos créditos porque fueron para hacer obras, que ahí están, ¿no? Por ejemplo, Avenida Freire, los desagües, los jardines, bueno, obras muy importantes para la ciudad, que está bien que se paguen en muchos años, es una deuda razonable. Pero después hay una deuda corriente que equivale a lo que la provincia le debía al municipio, y yo creo que hubiera sido muy bueno que Miguel Lifchi cumpliera con esa deuda para que el intendente que estaba asumiendo asumiera un poco más holgado, ¿no? Pero bueno, son las cosas que cada uno tiene que hacerse cargo como gestión, y yo frente a estas investigaciones creo que siempre estamos obligados a dar respuesta y a asumir que, bueno, la función pública viene de la mano de la transparencia y del escrutinio del periodismo, de la ciudadanía y eventualmente también de la justicia. En las últimas horas se realizó una audiencia imputativa en la ciudad de Rosario sobre el crimen del ex concejal y pastor Eduardo Trasante. 6 imputados en total. Epa, ¿no eran 2 que entraron? Sí, lo que pasa es que esos son 2 que compraron un auto, los mandaron a comprar un auto, un Peugeot 308, en 20.000 pesos. Pero había alguien en la cárcel de Piñero que les mandó y les dijo, mirá, ustedes tienen que robar un auto, después alguien se los va a ir a comprar. En síntesis, una mexicaneada al peruano que le sacaban plata de todos lados, que está preso. En su momento al Julio Andrés Rodríguez Grantón, de 27 años, conocido como Coco, un hombre de origen peruano, piloto, que en su momento lo detuvieron con 15 kilos de cocaína, 5 millones de pesos y 111.000 dólares. Epa. Dicen que él fue el que lo mandó a matar, el ideólogo de todo esto. En su momento le hicieron un allanamiento en la cárcel de Piñero, fueron las TOE, y lo que hizo, quebró el celular, rompió el teléfono, se lo sacaron y ahora, a pesar de que lo rompa, lo pueden reconstruir. Parte de eso es donde se saca la información que termina con estas imputaciones. Hay Así que un peruano lo mandó a matar. Sí. Entonces quiere decir que hay problema de plata y de droga había. Y entonces, a ver, Ciudad Futura, tanto que acá está la respuesta. Es decir, si alguien te manda a matar, no porque te manda a matar porque le hiciste una mala confesión, qué sé yo, que tiene que ver con lo religioso. Bueno, es parte justamente de la investigación. Por ahora tenemos, en este caso, esta persona que está, el peruano, hay 2 detenidos más que son los que hicieron la logística, que compraron, hay otros 2 que hicieron el robo, hay uno más también en la cárcel de Piñero, que es el que dio la orden, que está a partir de los teléfonos celulares secuestrados, que surge todo esto, así que empieza a avanzar la causa con estas imputaciones. Vamos a ver el informe que hicimos con Martín Morejón, que es el subdirector del Cudayo, no se lo pierda, cortito, pero después de eso vamos a estar con la visita que tenemos del Registro Civil. La pandemia de coronavirus afectó directamente los procesos de trasplantes de órganos. En la Argentina, desde marzo, se observó una caída en la donación de los mismos del 50%. Hay en el país 7.091 personas esperando un órgano, de las cuales 547 son de Santa Fe. Martín Morejón, subdirector del Cudayo, explica cómo es la situación actual. La situación de pandemia no nos disminuyó la cantidad de pacientes en lista de espera, sí nos disminuyó la cantidad de donantes, o sea, el pool de órganos que tenemos para ofrecerles a esos pacientes. Este año, de la pandemia, digamos, empezamos a contar a partir del 20 de marzo, que fue cuando se decretaron las medidas de aislamiento. Al 1 de octubre se hicieron 27 procesos de donaciones. El año pasado hicimos 57, más o menos se redujo un 50% la donación.
Varios de los problemas que se registraron en la procuración de órganos tienen que ver con la falta de vuelos, las restricciones de las provincias para los médicos y las eventuales fuentes de procuración, que eran los accidentes de tránsito y las heridas de arma de fuego, que disminuyeron con el aislamiento social obligatorio dispuesto desde el 20 de marzo. Hubo limitaciones en la logística, en el desplazamiento de los vuelos, de los equipos. De todas formas, gran parte de los trasplantes, por ejemplo, nuestra provincia tiene la mayoría de los programas de trasplante, entonces hubo posibilidad de tener circulación entre la provincia. Se desarrollaron algunas estrategias en forma conjunta con el INCUCAI y las demás provincias, por ejemplo, para que que un órgano se ablacione acá en Santa Fe y en vez de ingresar el equipo a la provincia, venga el avión solo a buscar el órgano. La verdad que fueron contadas las veces que no se pudo aprovechar un órgano por cuestiones de traslado de los vuelos. La verdad que hemos tenido mucho apoyo, obviamente, del Ministerio de Salud, del que somos parte, y también del Ministerio de Seguridad, porque nos permitieron y nos facilitaron muchos mecanismos para poder permitir entrar y que los equipos, digamos, de ablación puedan entrar y puedan salir con el órgano para trasplantar en tiempo y forma, porque también ese es otro tema. Vos sabés que los órganos, una vez que se ablacionan, tienen una cantidad de horas contada, muy reducida para poder implantarse. Entonces, tampoco podemos tomar medidas de seguridad que demoremos los vuelos. O sea, esto se fue armando muy sobre la marcha, digamos, y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta. En la provincia no fueron contados los casos en los que no hemos podido asignar un órgano porque no había receptor, digamos, porque los equipos de trasplante no pueden ingresar. La mayoría de las personas en lista de espera aguarda un trasplante renal. Mientras tanto, el sistema de salud posibilitó que las personas se dialicen normalmente en centros de salud acondicionados por la pandemia. Lo grave es que si el pico no desciende, no habrá donantes y, por tanto, no habrá trasplantes para muchos de los que hoy están en lista de espera en nuestro país. Una particularidad que tenemos nosotros, que también está dado por la extensión de nuestro país, es que si vos te fijas, por ejemplo, Santa Fe, en el desarrollo de la epidemia de COVID, viene demorado, por ejemplo, respecto a provincia de Buenos Aires o a otras provincias. Entonces, provincia de Buenos Aires, que ya empezaron a disminuir los casos, puede ser a lo mejor a futuro la que genere los donantes que no vamos a poder generar nosotros en un par de meses. ¿Sí? Siempre se le da, hay que tener en cuenta también que en esta situación de pandemia se tuvo prioridad en las indicaciones de trasplante en situaciones clínicas de urgencia o emergencia donde corre riesgo la vida del paciente a corto plazo, ¿sí? O sea, cuando hay un riesgo inminente de vida. Esas distribuciones, esas asignaciones de órganos son nacionales, ¿sí? Hay otros órganos que cuando las situaciones son electivas, o sea, no son de gravedad y el paciente puede esperar, las distribuciones son provinciales. Entonces, al ser las situaciones de emergencia de asignaciones nacionales, siempre va a asegurar que algún lugar donde se pueda generar un donante, ese órgano, sea asignado al paciente que está en una situación crítica, independientemente de la provincia donde sea. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.
AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Como anunciábamos al comienzo del programa, ya está sentado con nosotros y le vamos a dar las buenas noches a Luciana Giovannini. Luisina, perdón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, directora provincial de lo que es registro civil, uno de los temas que hoy, cuando uno charla con la gente, uno de los grandes problemas es a veces que esta pandemia generó de que no se podía atender al público, la situación, a veces el registro es clave para la cantidad de problemas que hay cuando hay que enterrar a alguien, conseguir una partida. Bueno, ¿cómo encontraron ustedes la oficina, para decir en general, de lo que era el registro civil en la provincia? Muy buena tu pregunta, Carlos. Y para empezar a explicar un poquitito el panorama de lo que se vino replicando en los diferentes medios por diversos actores y representantes de la comunidad, ¿no? Y ahí también hacer un poquito de mea culpa en cuanto a la función que ejercemos y en cuanto a no decir lo que nos encontramos en el registro en el momento en que comenzamos. Parte de lo que nos había pedido el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, en su momento, es momento de ponerse al frente y de salir a laburar y tratemos de dar respuestas a la gente. Pero la verdad es que nos encontramos con un registro civil en una planta de recursos humanos muy deteriorada. Desde el momento en que Gabriel Somaglia había creado la estructura administrativa dentro de la entidad. Esto fue en el 2007, más o menos. 2007, exactamente. Claro. Esto fue perdiendo considerablemente su plantel de recursos humanos y nunca se ha renovado. ¿Qué pasó? ¿Se fueron jubilando? ¿Se trasladaron gente a otro lado? Se fueron jubilando, hubo traslados, pero el mayor cese fue debido a las jubilaciones y hoy una de las grandes ausencias que tenemos es también por el mismo personal con las licencias previas al cese por la jubilación. La verdad que el número es bastante crítico, digamos, dentro de esta situación propia de pandemia, pero a su vez ya era crítico al momento en que comenzamos. Pero fíjate, Carlos, que esto no se da únicamente en recursos humanos, esta falencia que después se expresa en la prestación del servicio del registro, sino que también nos encontramos con una entidad que en el 2017 tuvo una intervención por la Contaduría General de la provincia en cuanto al manejo de los recursos, hubo una transferencia de los circuitos de pago, desmanejo y desregulación, el registro civil pierde su caja. A su vez, la falta de informatización y de aplicación de nuevas tecnologías, y esto lo vemos hoy. ¿Y por qué lo vemos hoy? Porque la demanda se empieza a expresar a través de los diversos medios digitales que hoy por la pandemia se empezaron a utilizar. ¿Qué sucede? Nosotros dentro de lo que es Santa Fe, Rosario y algunas departamentales grandes, sí hay una determinada informatización, pero nos encontramos con muchas oficinas del interior que ni siquiera tienen acceso a internet, que ni siquiera tienen recursos o computadoras para poder traspasar la información y seguimos con los libros de actas antiguos. ¿Seguimos a mano? La falta de conectividad. Pero perdón, es decir, ¿no tenemos todo digitalizado en la provincia? No, y te comento que en base a la digitalización que había comenzado en un primer momento y se hizo en la parte de nacimientos hasta el año 70, esto hemos presupuestado para tratar de terminar esa falencia y esa inversión que no se produjo desde un primer momento, presupuestado hace 3 meses y en este proyecto está el subsecretario Francisco Dalo, alrededor de 60 millones. Sin ese proceso de digitalización, nosotros hoy nos es muy difícil poder implementar nuevas tecnologías, por ejemplo, para que la gente pueda sacar la partida que necesita desde su casa, que era lo que nosotros queríamos implementar. No obstante eso, nos fuimos adecuando y estamos trabajando incansablemente con el informático de la entidad para poder dar respuestas desde la casa a la gente que necesita un servicio del registro. ¿Se puede hacer eso hoy o no? Hoy. Al momento no, porque estamos en un proceso de presupuesto, porque esto calcula hace 3 meses que nosotros lo hemos presupuestado
para poder generar ese tipo de respuestas, y el valor es de 60 millones. Y en un momento de optimización de los recursos y que se disparan para aquellos ministerios donde realmente hay que hacerle frente a esa pandemia, como salud, seguridad, desarrollo social, producción, hoy lo estamos implementando un poco más casero al tema y más doméstico, pero en vistas a ese proyecto, que es un proyecto también a largo plazo, porque estimamos que digitalizar todo el archivo provincial nos llevaría alrededor de 2 años. Venimos con un atraso muy importante. Vos fíjate que Buenos Aires en este momento lo puede estar haciendo y te envía las partidas, se pagan con pago electrónico, un pago fácil, y la gente lo tiene en su casa. Nosotros esto, por el atraso que tuvimos hoy, no lo estamos pudiendo implementar, lo estamos tratando de ejecutar y llevar adelante, y lo estamos empleando a su vez desde una manera más doméstica con los propios empleados del registro civil. Así que además de la prestación del servicio limitado que podemos dar en base al faltante de recursos humanos, y en base también a que vino doña pandemia en marzo, y esto que produjo que muchos empleados también se excepcionen en virtud de los decretos. A favor del COVID, digamos, que están ligados con el tema del COVID. Exactamente, madres con hijos, personas con hijos, personas de riesgo, enfermedades preexistentes, de 60 años que se consideran en riesgo. Todo esto es personal que falta dentro de la entidad, que más allá que hemos convocado a algunos en virtud de la esencialidad de la tarea que lleva adelante el registro civil, porque por una resolución de la Jefatura de Gabinete de Nación se declaró esencial la inscripción de nacimientos, de funciones y trámites documentarios. Entonces, la planta con la que tenemos hoy, nos vamos tratando de alinear a esa tarea esencial. Sí. No obstante, a la flexibilización de actividades que se produjeron fuera del ámbito de la administración pública, tenemos empleados que hoy en forma voluntaria también se están sumando para dar respuesta, como pudimos empezar en un primer momento con la habilitación de los matrimonios, de las uniones convivenciales. Hemos estado firmando convenios con numerosas entidades dentro del Estado a fin de que esas entidades puedan tener una visualización de la base de datos del registro civil y evitar de esta manera y cuidar a la gente en que vaya de un lugar al otro y se generen las colas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hemos firmado un convenio, para que se entienda, con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, entonces ellos tienen un acceso y una visualización directo, y cuando necesitan una partida de nacimiento, de defunción para empezar el trámite, ellos ya la pueden ver desde su base de datos o se la mandamos en forma remota desde la entidad. ¿Qué provoca esto? Que nosotros cuidemos a la gente, que cuidemos al poco recurso humano que tenemos. Y el otro tema también que ha sido crucial. Perdón, que termino con esto. Y en un momento muy difícil, porque ¿cuál sería la respuesta? Contraten. Claro. Pero no se puede contratar cuando tenés muchas limitaciones en base a los decretos de excepción que se establecieron por nación y a los cuales nuestra provincia adhirió, que son esos de los que hablábamos hoy. Vos imagínate que una convocatoria en un momento de llamar a gente que no tengan hijos, de que tengan enfermedades preexistentes y hacer una carpeta médica en un efector de salud que está colapsado a su vez por los casos de coronavirus. No es fácil en este momento. Es también un poco la impronta de Perotti, porque en otra gestión yo te voy a asegurar que contrate, se hubiese utilizado la palabra contrate, total, después la paga Dios, no importa, pero en la forma de ver la administración pública no es la misma que tenía el socialismo que la que tiene Perotti, esto es así. Pero bueno, vamos y a full en muchos espacios, ¿no? Porque en esto, a través de un decreto también del gobernador, nosotros como funcionarios dentro de la provincia estamos trabajando con la tercera parte de lo que era el socialismo en su momento. Somos la tercera parte de funcionarios. ¿Qué implica esto? Que cuando se realiza un operativo, cuando hay que salir a prestar funciones en otro lugar, específicamente más allá de nuestra función técnica dentro de cada entidad, estamos prestando colaboración en otras esferas del Estado. En un momento estuve ayudando como funcionario en municipios y comunas, ayudamos en salud, hay funcionarios que ayudan con el 0800. Entonces, no es que llega el fin de semana y estos funcionarios por ahí se van a la casa. Seguimos trabajando y colaborando y trabajamos interministerialmente en este sentido, prestando colaboración en la gestión. Para el que nos está viendo y por ahí que no conoce un poco la política, aplaude lo que el gobierno hace de que por ahí tenga un tercio de lo que tenía la planta política de Lichi. Pero yo digo, por ahí no es demasiada carga sobre ustedes porque
la verdad que uno ve que está faltando más gente en un montón de áreas. Y yo sé que ante la situación económica, Perotti prefirió decir, no quiero gastar más, pide más esfuerzo a ustedes, pero también a veces no da el cuerpo como para decir, digamos, todo el mundo trabajando el doble, cuando por ahí tendríamos que abrir, porque la situación lo requiere, digamos, de más personal. Yo sé que está pasando esto, y también es lo que tiene como digamos, impronta el gobernador de achicar los gastos al máximo para que se pueda usar esa plata para otras cosas. Pero bueno, a veces los ponen en ese compromiso de estar cumpliendo doble función, cuando lo suyo es puntualmente la caja de jubilaciones, ¿no? Sí, en mi caso el registro, pero trabajamos de esa manera, y yo creo que también deviene del sentido de la responsabilidad de cuando asume uno una función y asume a su vez un compromiso de dar respuesta a la comunidad en sentido de favorecer y beneficiar y de pelear por el bien común que tanto predicamos por ahí como políticos. Y en este sentido estamos para esto, estamos para cumplir esta función, la tenemos que llevar adelante con solidaridad en este momento que la pandemia nos exige un grado de solidaridad a todos. Mirá si los funcionarios no vamos a estar cumpliendo esta tarea cuando a su vez debemos dar el ejemplo de que podemos dedicarnos a lo nuestro y podemos también colaborar con los demás. Le decía el tema, sé que han instrumentado porque hay una situación muy complicada, que es el tema los muertos por COVID. Y sé que ha abierto en Rosario distintas dependencias como para que se pueda tramitar rápidamente el tema del certificado de defunción, para que se hagan los trámites, o sea, la cremación, lo que se decida, digamos. A través de las licencias de inhumación. Y sí, Carlos, esto la verdad que nos ha llevado a la charla con muchas entidades, como te explicaba hoy. En su momento no menor el dato, cuando las cocherías se encontraban atestadas, las licencias de inhumación, que es lo que nos permite y le permite a las cocherías trasladar o a los familiares el cuerpo cuando se produce un deceso. Entonces, orgánicamente hemos consensuado también con la parte de salud. En esto tuvo mucha injerencia Miguel Rabia como coordinador de salud en la parte del sur. Y nos hemos puesto de acuerdo para brindar respuestas rápidas. O sea, y más allá de esto, nosotros nos atenemos a un certificado médico de defunción que establece el efector de salud, y en base allí inscribimos, y en base allí también adaptar los planteles para que esto sea rápido y esto no sea un tormento dentro del efector de salud, donde estén los cuerpos ahí y que no se puedan trasladar. Esa es la manera que tenemos de trabajar, de manera orgánica, a través del consenso, de buscando solución a la gente, de movernos constantemente, porque esto implica también, y te lo digo en cada cierre que se provoca por ahí, porque también tenemos que tener, sumado a todo esto, la situación de cada lugar. ¿Y esto qué quiere decir? Hay lugares que vuelven a fase absoluta, a fase 1, por el alto nivel de contagios que se da. Hay lugares donde podemos provocar rotación de grupos en base a cuidar el personal y que haya una continuación permanente de la prestación del servicio del registro y poder cumplir con la esencialidad de la actividad que establece esta resolución ministerial que se da desde Nación, y poder dar respuesta, ¿no? Está bien, con un montón de complicaciones que se vinieron dando, que la teníamos desde un principio, que la pandemia viene a agravar, pero que nosotros tenemos que estar en sintonía de lo que exige la comunidad y movernos en ese sentido y estar presentes en todos lados. Con esto también te quiero decir, se ha hecho un trabajo muy grande con los esfuerzos del registro y de los colegios de abogados de Rosario, tanto como de Santa Fe, para no juntar a la gente, para poder ayudar también al trabajo profesional independiente en todo esto. Y la verdad que la tarea en colaboración con otras entidades, con otros organismos, con la gente en sí misma, es muy grande y nos ayuda bastante. Sí hay demoras, porque en esto también tenemos que entender que cuando se pide un turno dentro del turnero de la provincia y en forma digital, para evitar la aglomeración de gente dentro de cada oficina o dentro de cada sede, nosotros tenemos un turnero a 2 meses y se colapsan, pero tampoco lo podemos extender a más porque esta situación es concomitante, cambia a cada rato. Tal cual. Y también te cambia la situación de recursos humanos dentro de la planta. Así que es ir adaptando cotidianamente una realidad. Y con esto también te voy a decir, dentro de la sede de Santa Fe también nos estamos organizando para arrancar el lunes ya con mayor personal. Vamos a terminar con la rotación.
y de la manera de poder disponer de más turnos con matrimonios, con los documentos, con la atención de partidas, ver si podemos, tenemos gente que está trabajando por la tarde en lo que es la documentación de los bebés. Entonces, cuando se sale a atacar al registro civil y a decir que no funciona y que es un desastre, pongámonos a pensar qué dejamos, estudiemos e informémonos sobre cómo funciona la administración pública en base a los decretos que se han suscitado y que de allí surgen también complicaciones en cuanto a la prestación, y sumémonos todos juntos a trabajar como lo hace el resto de la comunidad. Lo que preguntan y cuestionan esto, tenía que preguntarse quién estaba en ese lugar antes. Porque ahí estaba el yerno del exgobernador. Creo que se llama Matías Figueroa Escobarriza. Ha salido toda la familia a protestar en contra de la entidad. Y en esto yo quiero dejar... A ver, el yerno, que estaba ahí como director, estaba en tu cargo, en tu silla, que se hizo nombrar en el registro de la propiedad. ¿O no me equivoco? Digo mal. No miento. No. Bueno, se hace nombrar y encima ahora tiene licencia política encima. Ni trabaja en el lugar que se hizo nombrar. Es decir, consiguió que lo nombre en un registro y ahora pidió licencia política porque tiene un padrino especial, que es el exgobernador. Y sin hacer autocrítica de lo que han dejado como estructura. Por eso estoy diciendo, civil, ¿no? Critican y hay que ver quién estaba ahí antes. Y habría que sumarse a trabajar. Habría que venir a la entidad y ponerse las pilas en lugar de tanta exigencia y tanta imposición y hablar de la normalidad en la prestación del servicio. Acá no hay una normalidad, acá estamos todos aprendiendo a construir una nueva manera de vivir y de organizarnos como comunidad en base a esta realidad que nos ha superado a todos como sociedad, pero que todos sumamos un granito de arena desde nuestro lugar para salir adelante, para navegar en esta situación, y todos los esfuerzos que se producen desde cada entidad, desde cada secretaría, se hace en base también a los recursos humanos que tenemos, y por eso salir a atacar el registro civil me duele porque ataca a los empleados que están firmes tratando de ayudar y de dar una respuesta a todo aquel ciudadano que la necesite. Hay una decisión política muy fuerte del gobernador siempre en brindar respuestas, del secretario de Justicia, y nos encontramos trabajando en base a eso permanentemente, Carlos. Y te decía de la informatización, hoy estamos, y para que veas el estado de la entidad, hoy estamos trabajando en un nuevo sistema de estadísticas, porque todos los datos que se recaban del registro civil muchas veces no se guardaban. Y voy, por ejemplo, a lo que eran los cambios de domicilio. Una vez el gobernador me pregunta, yo quiero saber qué masa de personas se movieron de un lugar a otra para proyectar determinada política que tenemos que realizar. Y ese es un dato que la gente te lo va a llevar al registro civil, pero no se guardaba, no se receptaba. Entonces no te permite diagnosticar y proyectar la gestión de una política pública necesaria para implementar en cada territorio, porque vos no tenés el movimiento de la masa. Claro, vos fíjate, ¿cuánta gente de 9 de julio, San Cristóbal, se fue a vivir a Rosario? No lo sabés. No lo sabes. Y eso no lo teníamos, y es un dato que te lo trae la gente. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el servicio de partidas web para poder darles ese servicio a la gente y que no tenga que moverse de su casa. Pero estamos construyendo, te diría, desde la base un nuevo registro civil. Me parece brillante. Cristina, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos por el espacio, por darnos este lugar, por permitirnos reflejar la realidad con la que encontramos, con la que nos venimos desenvolviendo y con la que estamos trabajando en un amplio compromiso de todos y en este sentido de responsabilidad que tiene que tener cada funcionario público que hoy es parte de un gobierno y que atraviesa esta situación tan grave para todos, no para Santa Fe ni para la Argentina a nivel global. Pero en esto estamos todos de pie y haciéndole frente y moviéndonos en todos los ámbitos, siempre tratando de buscar respuestas. Muchísimas gracias. A vos. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar por esta señal y a esta misma hora. Gracias.